proponer el minuto de silencio por el fallecimiento del Papa Francisco y después también un homenaje, un discurso de homenaje hacia él. Muy bien. Bueno, referirme un poco al Papa Francisco. Por un lado, bueno, teniendo en cuenta lógicamente lo que acabamos de hacer, este minuto de silencio en su homenaje por el fallecimiento, y bueno, traer algunos números a tener en cuenta, lógicamente que hemos escuchado todo este tiempo ya, pero ayer, si uno miraba un poco los medios, la cantidad de estadísticas y números, anécdotas, análisis en torno a la persona del Papa Francisco. Bueno, traigo algunos números y algunos análisis también con el cual quiero compartir con ustedes. Por un lado, la gran cantidad de países que visitó, teniendo en cuenta, digamos, que por allí como que no sé si no se visualizaba tanto la cantidad de países, pero bueno, visitó 66 países, también hizo 47 viajes apostólicos, escribió varias encíclicas. Recordemos, las encíclicas son documentos que emite el Santo Padre. Entre ellos, digamos, se salió un poquito quizás de la temática que se venía trayendo desde la época de Juan Pablo II, por ejemplo, sobre la ecología y el medio ambiente. La encíclica Laudato Si realmente fue un documento que quizás no se lo ha apreciado en su dimensión, pero muy importante sobre el medio ambiente y el cuidar el planeta, teniendo en cuenta que se está celebrando también el Día de la Tierra, en fin, en estos tiempos en los cuales se habla mucho sobre el cambio climático. Bueno, el Papa Francisco, en una de sus primeras presentaciones, emitió este documento importantísimo sobre el medio ambiente y la ecología. También algunas virtudes a tener en cuenta del Papa Francisco. Fue una persona abierta a todas las personas, a todos los hombres y mujeres de la humanidad. De hecho, bueno, justamente su gran discurso fue siempre hablar sobre la humanidad, sobre las virtudes, sobre la apertura hacia todos los hombres de diversos pensamientos, en la cual siempre recalcaba que la Iglesia es para todos y que está abierta para todos y todos podían entrar a la Iglesia. Realizó, de hecho, una intensa actividad ecuménica con las otras religiones. De hecho, se ha ganado realmente la gran admiración y afecto y cariño de grandes personalidades que justamente no son católicas. También se animó a hablar sobre temas, digamos, difíciles de hablar en lo que hace a la religión, sobre la homosexualidad, por ejemplo, con la frase famosa de esa primera entrevista, esa conferencia de prensa en el avión, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual?, ¿no? Que, bueno, lógicamente para muchos hizo mucho ruido, para otros trajo mucha alegría de sentirse contenido y querido por este Papa. También fue a fondo con los delitos de muchos pastores dentro de la Iglesia, hablemos de obispos, sacerdotes, sobre la pedofilia, incluyéndolo como delito en el Código de Derecho Canónico, que es la legislación dentro de la Iglesia Católica, condenando esto. Y de hecho, cuando digo que fue a fondo, en el sentido de condenando y sacando y destituyendo a sacerdotes, a obispos, a cardenales, sin ningún tipo de dudas, y además también la cercanía y la indemnización a las víctimas de todos estos delitos, ¿no? Sacando un poco teniendo en cuenta que por allí se venía, ¿no?, muchos de estos delitos que se hablaban, se los escondía quizás, o no se los trataba, o en su debida importancia, o se le escondía bajo la alfombra, como suele decirse. Y también hay algo que, digamos, por eso digo que me salgo un poco de los análisis que se ha hecho en estos días, ayer más que todo, análisis religiosos, análisis políticos de dentro y fuera de Argentina, en fin. Me quiero quedar con algo que por ahí nos está pasando como argentinos, que pareciera que tenemos un grave defecto, en el cual caemos siempre en el mismo error, que tratamos mal a nuestros próceres, a nuestros ídolos políticos, nuestros líderes, ídolos deportivos. ¿A qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, a San Martín, que terminó exiliado, no quiso volver nunca más a su patria, no quiso volver más
a Buenos Aires, lo tratamos muy mal. Belgrano, que murió en la pobreza, no fue reconocido en su dimensión más profunda, teniendo en cuenta que él no era militar. Yo, sin ser peronista ni radical, debo reconocer justamente grandes líderes políticos como Perón, que fue derrocado después de haber trabajado tanto por los derechos de los trabajadores. Ilía, Arturo Ilía, un presidente justamente quizás el más honesto de toda la historia, que fue derrocado por no haber sido quizás entendido, después de haber hecho grandes inversiones en la educación, derrocado también por las multinacionales e incluso me animaría a decir con cierta colaboración de algunos líderes de la Iglesia Católica, maltratado, digamos, ¿no? Después, otro hecho histórico es que hemos tratado mal a los chicos de Malvinas, los que volvieron de Malvinas, maltratado a la historia, lamentablemente a esa desmalvinización que se produjo, quizás que nosotros no tengamos nada que ver, porque éramos niños, jóvenes, pero de algún modo como que, bueno, nos acostumbramos. Ídolos deportivos, Maradona, con tanta alegría que nos dio, nos hemos quedado muchas veces con la vida, digamos, desordenada, que muchas veces se trata o se lo recuerda. A un Messi, ¿no?, siendo el mejor futbolista del mundo, lo hemos tratado mal, lo hemos querido echar de Argentina, ¿no?, por ser pecho frío, como suele decirse. A un Favaloro, que lo llevamos contra las cuerdas, sin haberlo comprendido por parte quizás del Estado o algunas decisiones. Y llegamos al Papa Francisco, también quizás un incomprendido, desde el mismo momento, incluso al instante, a los pocos minutos de haber sido elegido Papa, la misma presidenta de ese momento ya se encargó de defenestrarlo con cuestiones de la dictadura y cosas así. Y después, lamentablemente, quizás hemos caído en la grieta política de considerarlo el Papa peronista, el Papa acá, o un Papa comunista, como muchos lo han llamado, ¿no?, sin darnos cuenta que estábamos ante un fenómeno mundial, ¿no? El líder por antonomasia, líder espiritual por antonomasia del mundo, en el cual han ido a visitarlo los grandes líderes políticos, los que toman las decisiones en el mundo de hoy, han ido a hablar con él, han ido a consultarle, han ido a buscar quizás su bendición o su palabra sabia, y quizás nosotros acá nos quedamos con que bueno, con que no vino, con que sí vino. Lógicamente que nos duele no haber venido, pero creo que el Papa Francisco estaba para otra cosa, estaba para llevar adelante el nivel espiritual del mundo, ¿no? Y ahí sí, justamente se lo reconoció, ¿no? Por eso digo, por ahí pareciera que tenemos ese defecto los argentinos de maltratar o no tratar bien a nuestros ídolos, a nuestros próceres, a nuestros líderes, ¿no? Bueno, esperemos que algún día entendamos la grandeza de lo que significó el Papa Francisco para Argentina. Ya el mundo lo sabe, pero nosotros como argentinos es importante que lo podamos entender y que pasa a la historia de la humanidad, la historia del hombre, como el argentino más importante, ¿no? Sin desmedro de todo lo que acabo de nombrar, ¿no? Pero es el argentino más importante, ¿no? Y que va más allá de una cuestión espiritual, si somos católicos o no, si somos creyentes o no. Estamos hablando de quizás una de las personas más influyentes de este siglo. Así que por eso, señora presidenta, que traía a colación estas reflexiones y darnos cuenta, y esperemos que algún día podamos superar, ¿no?, por allí este defecto que tenemos y empezar a reconocer a todos los que han hecho tanto bien por la humanidad y también, lógicamente, por nuestra querida Argentina. Nada.